Amén. Muchas gracias y muy buenas noches. Estamos hoy concluyendo nuestro estudio del libro de Oseas. Capítulo 14 es lo que nos toca ver hoy y claro, a la medida que lo vayamos viendo, vamos a estar retocando muchas de las ideas y las enseñanzas que hemos visto a través de todo el libro. Am, pero el capítulo 14 de Oseas es muy bonito porque, como hemos mencionado ya varias veces, Oseas, aunque es un libro de redargullo, de regaño, de condenación, en el fondo es un libro de esperanza. El mensaje de Dios para su pueblo y se los expresa desde el principio del libro, cuando habla de los hijos, de la familia que Gomer tiene con sus amantes, aunque inicialmente les da nombres que tienen un sentido negativo, no compadecida, no mi pueblo. Él les dice al tiro que les va a cambiar el sentido de ese nombre, que les va a cambiar de no compadecida a sí compadecida, y a no mi pueblo, a mi pueblo, y dice, este será mi pueblo, yo seré su Dios. Pero para llegar a ese punto necesita que el pueblo vuelva a él. Una de las cosas que observamos en el capítulo 2 es que Dios les dice, mira, yo me quiero casar con ustedes, yo me quiero desposar con ustedes como yo soy. Y él menciona sus características. En el versículo 19 y 20 menciona su fidelidad y su amor y su justicia. Uh, pero quien no quiere cooperar en ese matrimonio son ellos. Y hasta que ellos adopten las características de Dios, que no las van a poder adoptar si no conocen a su Dios, nunca va a funcionar. Entonces, el mensaje del libro, y vemos a través de todo el libro, es, tienen que conocer a Dios. Mi pueblo es destruido porque no me conocen. Hay falta de conocimiento, 4.1, y cuando hay falta de conocimiento, hay falta de entendimiento, hay falta de juicio, hay falta de, uno ni sabe cómo comportarse si no se conoce a sí mismo, y no se puede conocer a sí mismo si no conoce a su Dios. Ok, entonces todo eso viene y se concluye cuando llegamos al capítulo 14. Y entonces, en vez de leerlo todo como siempre hacemos al principio, hoy vamos a nomás empezar viéndolo versículo por versículo, y desarrollando las ideas que se presentan así en orden que se presentan. Entonces, empezando en el versículo 1 de Oseas 14, dice, y esta ya es la conclusión, o sea, acuérdate que el capítulo 1, 2 y 3, Oseas, se presenta la metáfora de la vida de Oseas, y en el capítulo 4 empiezan los discursos, los sermones, y este ya es el último, ya es el último mensaje de Oseas al pueblo. Entonces, este último mensaje ya no es vas a ser destruido, ya no es la condenación, es una invitación. Mira cómo empieza el 14.1, vuelve, retorna, regresa. Vuelve, oh Israel, a Jehová, al yo soy. Y muy importante lo que sigue después de eso, tu Dios. Y el tu Dios es algo, es una frase que aparece un par de veces en este capítulo. Hay una gran diferencia entre hablar de Dios y mi Dios. ¿Ya? Hay una gran diferencia hablar del Dios de Abraham o mi Dios, ¿verdad? Y aquí lo que ellos tienen que reconocer para poder volver a Dios es que es el Dios de ellos. Porque hasta ahorita lo que Oseas les ha explicado en todo este libro es que ellos tienen muchísimos dioses, ¿verdad? Muchísimas cosas en las cuales ellos han depositado su confianza. O sea, no solamente ídolos, ¿verdad? Los becerros de oro, los baales, las naciones vecinas, las ciudades fortificadas. La pregunta inicial es, oye, ¿quién es tu Dios? Debería de ser que Jehová es tu Dios. Y la invitación es que vuelvas a la realización que tu Dios es el yo soy, que Jehová es
tu Dios. Y después les dice, porque tu pecado te ha hecho caer o tropezar. Y eso es importante, y lo vamos a ver otra vez al final del capítulo. La caída de ellos, el fracaso de ellos, el tropiezo de ellos, es a causa del pecado. Um, y eso es una verdad muy interesante en nomás analizar el ser humano, ¿verdad? Hay gente que uno conoce, um, hay gente que yo conozco, hay gente en mi vida que se han alejado de Dios y uno se empieza a analizar, oye, pero ¿por qué dejaron de creer y por qué dejaron de ser fieles? Y siempre la respuesta es por el pecado. El pecado les llamó, les atrajo y quisieron entonces ya empezar a descartar conocimiento de Dios y seguir a Dios y hacerle caso a Dios. ¿Por qué? Porque se enamoraron de su pecado. Y entonces es interesante aquí que él reconoce eso en ellos. Él dice, mira, todo el problema de ustedes, yo ya les dije en el 4.6 y en el 4.1 que es falta de conocimiento de Dios. Pero la razón que ya no conocen a Dios es porque escogieron pecar, es porque escogieron hacer el mal, decidieron irse por ese camino. Y eso es lo que les cegó la vista para ya no ver a Dios y ya no entender a Dios y ya no reconocer a Dios. Tu pecado te ha hecho caer. Y entonces me encanta lo que pasa entonces en el versículo 2, porque Dios quiere que vuelvan, Dios quiere que regresen tanto que hasta les escribe el guión teatral, ¿verdad? Les dice, les escribe las palabras que ellos tienen que usar para regresar a Él. Versículo 2, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decid. O sea, qué bonito que Dios mismo les dice, mira, te voy a decir lo que tú tienes que decirme cuando vienes a mí. Y me hace pensar, y ya lo hemos observado en otras clases, ¿verdad? Me hace pensar en el hijo pródigo, ¿verdad? Porque el hijo pródigo, cuando está ahí comiendo con los cerdos, él escribe su propio papelito, ¿verdad? Con lo que él le va a decir al padre. Que de hecho, ni lo termina de hacer, pero él dice, mira, yo voy a regresar a mi padre y le voy a decir, padre, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos, ¿verdad? Él describe lo que él le va a decir, o lo piensa por adelantado, y aquí Dios le dice al pueblo, mira, aquí es lo que tú tienes que decir. Entonces eso es increíblemente importante, porque lo que viene en el 2b y el 3 es el consejo, son las palabras de Dios, palabra de Dios directa que Él quiere escuchar de su pueblo. Y otra vez, no palabras vacías, Él quiere que sean palabras con entendimiento y palabras de corazón, pero esto es lo que Él quiere escuchar de ellos. Y ahora, antes de leerlo, quiero recordarles lo que vimos en el capítulo 5 y 6. Y vamos a regresar ahí un momentito, ¿verdad? Al capítulo 5 y 6. Acuerden, el último versículo del 5 es donde Dios dice, mira, yo voy a tomar un paso atrás y esperar que ustedes vuelvan a mí, que ustedes, y dice tres cosas que las estudiamos y las hablamos en muchas ocasiones ya en este estudio. Dice, yo quiero que, este es el 5:15, yo quiero que reconozcan su pecado, que busquen mi rostro, o sea, que hagan el esfuerzo de complacerme y que cuando estén angustiados, acudan a mí, que me busquen a mí en su angustia. Yo quiero esas tres cosas. Entonces, inmediatamente después, en el 6:1, ellos dicen, bueno, venid, volvamos a Jehová, vamos a regresar a Jehová, vamos a hacer lo que el 14 dice que Dios quiere que hagan. Y vienen con palabras, pero con palabras suyas. Y vienen con ideas, pero ideas suyas que no son sinceras. ¿Verdad? Mira lo que dicen en el 6:1 y 2. Dice, venid, vayamos a Jehová, volvamos a Él, porque Él arrebató y nos curará, Él hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros la lluvia como la lluvia tardía y temprana de la tierra. ¿Verdad? Y lo que observamos cuando estudiamos eso es que Dios les dice en el 5:15, yo quiero que reconozcan su pecado,
Y en el 6, 1, 2 y 3, ellos no mencionan ninguna maldad de parte de ellos, ningún pecado, ninguna falta de parte de ellos. Ellos solo dicen, el que tiene aquí la culpa es Dios, Él nos hizo daño y ahora qué bueno que él nos va a curar, ¿verdad? Y nosotros vamos a conocerle porque Él dice que le tenemos que conocer, ok, vamos a decir que le conocemos. Pero Dios no acepta eso. Y por eso dicen en el 6:4, ¿qué voy a hacer con ustedes? Y habla de que su piedad es como nube de la mañana, o sea, no son sinceros. Lo que ellos dicen no tiene peso, ¿ok? Y el contraste de eso, y también otra cosita en el capítulo 5, en el 5 versículo 6, dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no lo van a hallar. Entonces aquí están ellos durante todo este tiempo, según ellos volviendo a Jehová, según ellos buscando a Jehová, haciendo qué, haciendo sacrificios, ritos religiosos, diciendo palabras que no son sinceras, que no vienen de su corazón. Y Dios dice, no me van a encontrar, no me van a hallar, eso no va a funcionar. Entonces llegamos al capítulo 14 y Dios dice, aquí es como va a funcionar. Lleguen a mí con estas palabras, lleguen a mí con esto en sus corazones, con estas intenciones. Y aquí viene, eso es capítulo 14, versículo 2b, la mitad del 2. Jehová dice, y decirle a Jehová, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. O sea, le están diciendo a Jehová, quita de nosotros el pecado, lávanos, ¿ok? Y te vamos a ofrecer ofrenda que te guste. Ya trataron de ofrendarle vacas y cabras y bueyes y quién sabe qué, y él no aceptó eso, pero ahora él dice, mira, tú ven a mí con estas palabras y con la intención de querer adorarme sinceramente de corazón, y va a ser diferente. Y después dice el 3, y no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. ¿Ok? Están reconociendo su pecado. Ahora sí, ahora están admitiendo, bueno, Dios les está diciendo lo que tienen que decir, pero aquí el papelito que les está escribiendo Dios es, reconoce tu pecado. Mira, dime que reconoces que estuvo mal hacer eso y que ya no lo vas a hacer, que ya no vas a depender de los asirios. En tu angustia no vas a buscar tus caballos, los asirios, las obras de tus manos. En tu angustia me vas a buscar a mí. Mira la última frase del 3, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y eso sí nos debe recordar de la metáfora de la vida de Oseas, ¿verdad? Porque acuérdate que empieza con Oseas y su esposa Gomer y los hijos que son no compadecidos y no mi pueblo, los hijos rechazados, ¿verdad? Que después él dice, ¿cómo van a conseguir esos hijos? Misericordia. ¿Cómo va lo Ruama y lo Amí conseguir misericordia? ¿La va a encontrar con los asirios? ¿La va a encontrar con el becerro de oro? No, no. Tienen que darse cuenta, dice Dios aquí, que solo en ti, solo en Dios, el huérfano alcanza misericordia. Y entonces, lo que dice el 4, 5 y 6 es, mira, si llegan a mí con esta actitud, ¿verdad? Y no es tanto las palabras, porque no solamente lo que sale de tus labios, pero es la actitud del corazón. Lo que Dios está diciendo, vuelvan a mí con esta actitud, con este corazón, con estas palabras, ¿y qué voy a hacer yo? Y el 4, 5 y 6 es precioso lo que Dios puede y quiere hacer con ellos cuando vuelvan a Él bajo las instrucciones que Él les está dando. Yo sanaré, dice. En el 6:1, 2 y 3 dicen, sí, sánanos, cúranos, véndanos. Y él dice, no, 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 no lo voy a hacer. Pero ahora sí, mira, que si vuelven a mí así, yo sanaré su rebelión.
Y es interesante, nunca pensamos en rebelión como algo que necesita ser sanado, ¿verdad? Lo que ellos quieren en cuanto a sanidad, él quiere que Dios vende y sane en el capítulo 6 es cuando Él les castiga, ¿verdad? Y cuando Él les arrebata y les trata como una fiera, como un león, como un oso que ha perdido sus hijos, o sea, todas las imágenes que ha presentado en este libro, cuando los ejércitos vienen contra ellos y se los llevan cautivos, entonces ellos van a estar heridos, ¿verdad? Y están pensando, oye, yo no necesito que Dios me cure de mis llagas. Y dice Dios, pero lo que yo quiero curar no son tus heridas. Yo lo que quiero curar, versículo 4, ¿qué es lo que Él quiere sanar? Yo quiero sanar tu rebelión. Yo quiero sanar el problema de tu corazón. O sea, tu problema físico, tu malestar físico no me importa, no me interesa, no es un problema para mí. El problema más profundo es tu rebelión. Y yo quiero sanar tu rebelión. Entonces, versículo 4. Y después dice, y los amaré. Entonces, los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia. Ah, ahí la frase pura gracia es la frase que se usa para la ofrenda voluntaria que Dios pide de los hebreos en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Y es interesante, no, perdón, no es que Dios pide, es la ofrenda voluntaria que ellos le dan a Dios sin que Él se la pida. Hay muchas ocasiones en Éxodo cuando la gente trajo ofrenda voluntaria, o sea, no más allá de lo que Dios había exigido. Y es aquí cuando Él habla de cómo Él les quiere amar, no es por exigencia, no es por la expectativa de ellos. Cuando Él habla de cómo Él les va a amar, va a ser algo que nace de Él, que es gratuito, que es voluntario. ¿Okay? La Biblia de las Américas dice, les amaré generosamente. Algunas otras versiones dicen liberalmente. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con un amor voluntario. O sea, no es porque lo tengo que hacer y ahora sí lo voy a hacer. No, no. Eso va a ser, nos va a hablar de pura gracia. Porque mi ira, dice, se ha apartado de ellos. Y quiero que nos quedemos allí en esa frase. Bueno, no que nos quedemos. Vamos a regresar a esa frase al final del estudio, ¿verdad? Porque la pregunta que quiero que nos hagamos en todo esto, todo este estudio, es, ya aquí nos estamos viendo que la ira de Dios se ha apartado de los israelitas. Pero ¿qué hizo que la ira de Dios se apartase de nosotros? Vamos a terminar hablando de eso, pero piensa en eso mientras seguimos viendo aquí lo que vemos. Versículo 5 dice, y yo seré a Israel como rocío, y él florecerá como el lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Y volverán y se sentarán bajo su sombra, y serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid, y su olor será como del vino del Líbano. Y si pensamos en todo eso y entendemos las imágenes que él está presentando, ¿verdad? Del 4 al 7, Dios está ofreciendo sanar su rebelión, amar voluntariamente, ¿verdad? Rocío es refrescante, ¿verdad? Ah, él habla de extender sus raíces, de tener una base profunda de seguridad. Él habla de extender su sombra sobre ellos, ¿verdad? De cuidar y protegerles. Él habla de perfumarles o convertirles en algo que es perfumado, en el versículo 6. Ah, él habla de vivificarles como trigo y hacerles florecer y darles el renombre del famoso vino del Líbano, hasta darles fama. ¿Ok? Entonces, si combinas todas esas cosas, lo que ves es todo lo que Dios quiere hacer con este pueblo, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere hacer, de hecho, con nosotros, ¿verdad? Empieza con sanar
y después es motivado por su amor voluntario, pero lo que produce ese amor y esa sanidad de nosotros es todas estas cosas, los tiempos de refrigerio, Hechos 3:19, la sombra, la protección, el, la producción, productividad de ser fructíferos y hasta el buen nombre que Él quiere darnos, ¿verdad? Um, y vamos a pasar un momentito ahí, como a veces me gusta hacer y se me olvida hacerlo porque me emociono mucho hablando yo, pero vamos a pasar ahí y ver qué dicen ustedes de lo que vemos. No se metan en el 8, 9 y 10 todavía, o el 8 y 9, vamos a dejar eso, pero hasta el versículo 7, ¿qué ven ahí que les llama la atención? ¿Qué ven ahí ah, que les habla a ustedes de la relación que nosotros podemos tener o debemos tener con Dios? Hermana Alex, por favor. No, de verdad que cuando dijiste que el capítulo 14 de Osea, una conclusión hermosa de todo el estudio que hemos venido teniendo, y de verdad se queda uno corto de ver la hermosura de este poema. Y lo más que me impacta y de verdad me conmueve el corazón, es que el mismo Señor nos dice, vengan a mí y pidan que su pecado sea quitado porque yo estoy aquí, mire, yo soy bondadoso, yo quiero quitárselo. Y eso me parece tan, pero tan hermoso que él mismo nos dice cómo tenemos nosotros que ir, y incluso dicen, hasta oiré sus alabanzas, oiré oiré sus deseos de querer amarme. A mí me parece esto demasiado, me conmueve, realmente me conmueve porque sabemos que de todo lo que habló el libro, el gran pecado, la gran, hasta lo peor de lo peor, ¿verdad? Porque es lo peor aquí, o sea, muestra lo peor de su pecado. Y el Señor aquí con este capítulo 14 no deja de darnos ese amor, esa bondad, esa misericordia, ese perdón, esa gracia que hoy nos la da a través de Jesús, porque fue Jesús el que hizo calmar su ira. De verdad, maravilloso. Muchas gracias. Muy bien, gracias, gracias. Hermana Eugenia. Sí, yo quisiera manifestar mi agradecimiento a Dios por ese inmenso amor que tiene por nosotros. Porque si lo vemos humanamente, cualquier persona no sería capaz de amar al nivel que Dios nos ama. Y ese amor es inconmensurable, no tiene límite. Y es tan inmenso que nosotros no lo llegamos ni siquiera a entender el por qué Dios nos ama de tal forma que, como decía la hermana, tuvo que venir Jesús al sacrificio por nuestro pecado. Entonces, eh, y es como cuando uno va al colegio y le dice, mira, tú tienes que decirle tal cosa al profesor para que el profesor te tenga estima. Entonces, la mamá te dice, mira, pórtate bien y tú responde de tal forma a Dios. O sea, al profesor en este caso. Entonces uno va y como niño chico uno va y obedece, porque a mí me lo decía. Entonces, y yo decía, mi mamá me dijo, y era que yo no tenía que decir que era mi mamá, pero que tenía que decir que era yo. Pero yo era como tan mensa, tan, que yo decía, mi mamá dijo que yo quisiera. ¿No? Pues, y entonces como que Dios también te está mostrando lo mismo. Eso. Muy bien, gracias. Elenia escribe ahí en el chat, dice, el amor de Dios es tan hermoso que Él no lo hace debido
a que Israel lo merezca, sino porque está en su naturaleza el amarlos de pura gracia. Y sí, es algo interesante ver eso, porque hay dos cosas, ¿no? Hay el amor voluntario de pura gracia de Dios. Él sí les ama y nos ama incondicionalmente, pero el punto de este pasaje es que la sanidad y el perdón no es incondicional, ¿verdad? Él les está diciendo, si ustedes vuelven a mí con estas palabras, con estas actitudes, con esto, entonces esto es para ustedes, pero depende de ustedes. Y es interesante reconocer esa línea, ¿verdad? Entre el amor de Dios que nos falta, pero la limitación de Dios, de que Él no va a sanar y Él no va a perdonar si uno no vuelve a Él con lo que Él pide de Él. Por ejemplo, bueno, ya vimos el ejemplo del capítulo 5, pero y antes de, yo sé que un par de manos más están alzadas, pero rápidamente recordémonos de lo que nos dice el apóstol Juan en 1 de Juan, en el 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no es que la fidelidad y justicia de Dios está basada en nuestra obediencia de confesar, pero nuestra capacidad de alcanzar la limpieza que Él ofrece, ¿verdad? Porque Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Y porque Él es fiel y justo, Él espera de nosotros que vengamos a Él como Él dice que vengamos. Y Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, hay una condición ahí, ¿verdad? Y es muy parecido esa idea es muy parecida a lo que vemos en Oseas. Yo voy a tomar un paso atrás y esperar que ustedes vengan a mí como yo digo. Y en 1 de Juan dice, mira, Dios es fiel y justo para perdonar, pero Él va a esperar hasta que confesemos nuestros pecados, que admitamos lo que hemos hecho mal y que le busquemos a Él. Hermano Iván. Amén, hermano. En el primer, prácticamente yo veo aquí Dios haciendo un llamado hacia restaurar. En el primer versículo dice, utiliza la metáfora como volver a un niño. Y bien dijo Jesucristo, que si no nos volvemos, no hacemos niños, es difícil de entrar al reino. Luego, me gusta mucho porque si ustedes hacen así, ofrece la promesa, ¿verdad? Ofrece la promesa, entonces promete perdonar sus pecados. Y cuando yo lo comparo primero con Hechos 2:38 y Hechos 3:19, como que me suena eso, como utiliza, ahí utiliza las imágenes de lluvia, rocío, cosecha, y luego cómo describe la relación de Dios entre Israel y Dios presenta como un padre amoroso, o sea, continúa con la misericordia, a pesar de que ellos andaban en los ídolos, ¿verdad? Y era algo que no les gustaba y realmente es detestable hasta este tiempo, ¿verdad? Entonces, pero mire cómo las condiciones que Dios, que Él continúa el perdón, ¿verdad? Como dice Hechos 3:19, van a ser borrados tus pecados y viene la restauración. Entonces, prácticamente viene pidiendo ese arrepentimiento genuino de un abandono total. Y lo mismito nos está diciendo en este tiempo. Señor, les bendiga. Amén. Gracias. Andrea, ¿cambiaste de parecer? No, hermano, que es mucho lo que usted dijo, que el Señor tiene amor, nos ama, Él nos creó, pero también en su palabra Él tiene los dos extremos, o sea, su palabra es tanto para salvación como para condenarnos. Y esto es por nuestra obediencia. O sea, las cosas se hacen como Él dice, no como nosotros lo queremos hacer. ¿Y por qué? No porque, no porque Él sea un Dios malo, porque sabe que la única forma de poder salvarnos y de poder estar con Él
es a su manera, no a la manera de nosotros. Ujú. Entonces, acá cuando dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la hora de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. O sea, siempre está diciendo, sálganse de lo malo, búsquenme, estén conmigo, alábenme, glorifíquenme, yo soy su Dios, no hay otro Dios, porque nosotros somos huérfanos sin Dios, pero Él, con su misericordia, Él siempre nos está acercando a Él. Entonces, eh, y está claro, o sea, Él quiere sanar nuestro corazón. La rebelión, ese amor puro es nuestro corazón, porque somos personas a veces con corazones duros, que lo ponemos agüita y lo endurecemos. Agüita y Él no, pues no lo quiere así. Para eso estuvo en el Antiguo Testamento, corazones duros. Puso la ley en piedra. A nosotros nos puso en nuestro corazón. Entonces Él quiere que nosotros nos derramemos ante Él. Entonces, claro, está claro que Él, por eso yo siempre digo, para mí es más fácil entender y decir, Dios es mi Señor, yo soy creación de Él, si yo estoy en sus manos, en sus pies, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Entonces, siempre me acuerdo de eso, porque no digo que uno no peque o no se equivoque, pero ahora sabemos dónde dirigirnos al tiro, no dejar pasar las cosas, sino al tiro irnos a donde Él quiere que lo hagamos, porque si no, esto es una bola, y después no sabemos ni a dónde podemos estar. Ujú. Eso, Eso, hermano. gracias, gracias. Papá, micrófono. Perdón, no nos olvidemos de que hasta el capítulo 13, Dios les está diciendo a través de Oseas que van a ser castigados tremendamente. La paga del pecado es la muerte. Y entonces cuando Él les da las instrucciones de cómo volver, uno no se da cuenta, inclusive ahorita cuando estamos discutiendo y pensamos como uno llega con su papá o su mamá para pedir perdón, ¿verdad? Y esa persona en vez de castigarle cambia de actitud. Pero aquí no es tan fácil, porque en el versículo 2 del capítulo 14 dice, tomen con ustedes palabras y vuélvanse al Señor y díganle, quita toda iniquidad. Y yo me pregunto si ellos entendían lo que iba a tener que pasar para que su iniquidad fuera quitada, para que fuera quitada la iniquidad, ¿verdad? El rey David en Salmo 51 le dice a Jehová, ponenme un corazón limpio, un corazón nuevo. ¿No? En Ezequiel, en el capítulo 36, pondré en vosotros, quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne. Pero ¿qué le costó a Jesús poder hacer eso? Porque la paga del pecado es la muerte. Tuvo que mandar a su hijo que muriera en esa dura cruz para podernos perdonar. Entonces Dios tiene razón de exigir, porque uno dice, bueno, ¿por qué me exige tanto de lo que yo tengo que decir para poder recibir las cosas, ¿verdad? Ya me arrepentí y le digo, pero ya no lo voy a hacer, vuelvo a hacer. Perdóname, pero no es tan fácil. Dios va a hacer un esfuerzo tremendo. Es esto que Dios les ofrece a ellos. Le iba a costar a su hijo. Le iba a costar entregar a su hijo. El Cristo está manifestado ahí. Tenemos que entender el tremendo poder, la fuerza, el carácter tan grande, enorme del amor de Dios que está dispuesto a sacrificarse en nuestro lugar, ¿no? Entonces, Precisamente, precisamente. cuando eso lo vamos entendiendo, creo que también eso tiene que ser parte del cuadro. ¿Bien? Perdón la interrupción. No, no, y ese es el punto, ¿verdad? Recordemos la pregunta que hice al principio del 4b, ¿verdad? Cuando dice, porque mi ira se ha apartado de ellos. Y la pregunta es, ¿qué hace que la ira de Dios se aparte de mí? Y lo único que ha logrado eso es la sangre de Jesús. Si no es por Jesús, la ira de Dios no se aparta de mí. ¿Ok? Ahora,
Vamos a ahora sí ver los últimos dos versículos antes de concluir. Ahora, el versículo 8 es interesante porque depende de qué versión lo estás viendo. Quizás parece totalmente diferente, porque en el hebreo no está muy claro quién está hablando en el 8. Entonces, por ejemplo, la Reina Valera dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con ídolos? Que es excelente que Efraín llegue a esa conclusión y lo diga porque él quiere que lo reconozcan en versículos anteriores. Pero, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, oh Efraín, Dios hablando, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Entonces, Dios también rechaza la noción de imágenes y de ídolos y de cosas en su semejanza. Así como leemos, y lo leímos la semana pasada, en los primeros de los 10 mandamientos. Ahí, Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Éxodo 20 del 1 al 6. Jehová dijo a Moisés, entre la presencia de Faraón, no, perdón, eso es Éxodo 10, lo metí mal aquí en mi pantalla. Éxodo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas y no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, en los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y pudiéramos insertar ahí, ¿qué tengo yo que ver con ídolos? ¿Verdad? Que es la frase de Oseas, ¿verdad? Que no tengo nada que ver con ídolos, no hagan eso, no hagan eso, no hagan dioses ajenos, no hagan imágenes, porque ¿qué tengo yo que ver con ídolos? Entonces, si regresamos ahí al versículo 8 de Oseas, me recuerda mucho del concepto y lo raro que es. No sé si la última vez que leíste Primera de Juan completo, pero la rara forma que termina Primera de Juan. El último versículo de Primera de Juan, después de todo las cosas tan profundas y teológicas que se presentan en Primera de Juan, y habla de amor, y habla de vida eterna, y habla de luz, y habla de todo eso. Y la última frase en Primera de Juan, 5:21, dice, hijitos míos, apártense de ídolos. Así termina la carta. Hijitos míos, apártense de ídolos. Que no ha hablado ni mencionado ídolos en toda la carta. Y dice, apártense de ídolos. Y lo que pasa es que si tú analizas, Juan, y de hecho, estaba pensando en esto, cuando retomemos clases otra vez, creo que nuestro siguiente estudio va a ser Primera de Juan, si lo quieren anotar. Pero la idea de que Juan, si lees la carta completa, lo que se repite, una de las frases más repetidas en Primera Juan es, y conocemos, y sabemos, y sabemos, y conocemos, y sabemos, y conocemos. ¿Verdad? Y lo que les falta a los hebreos en Oseas es ese entendimiento, ese conocimiento. ¿Verdad? Y porque no tienen ese entendimiento, ese conocimiento, es la razón que se han ido tras los ídolos. Hay una conexión entre tu conocimiento de Dios y tu tendencia de ir tras los ídolos, ese espíritu de infidelidad que tenían ellos, descrito en el capítulo 4 y 5 de Oseas. Entonces, ¿qué tengo que ver con ídolos? Hijitos míos, apártense de ídolos. Tienen que volver a Dios, tienen que reconocer que Dios es su Dios para poder descartar ya la noción de ídolos por completo.
¿Qué tengo que ver con ídolos? ¿Ya? Y no importa si lo dice Efraín o si lo dice Dios, lo importante es que se diga. Lo importante es que se entienda que no hay lugar para ídolos en el corazón, en la cabeza del el que sigue a Dios. ¿Okay? Y después, otra vez en Oseas 14:8, yo lo oiré y miraré, y yo seré a él como la haya verde, y de mí será hallado tu fruto. Y me encanta como lo dice la Biblia de las Américas. Dice, yo seré como un frondoso ciprés, y de mí procede tu fruto. ¿Verdad? Y eso, si eso no te hace pensar en Juan 15, ¿verdad? Yo no sé qué más te puede hacer pensar en Juan 15, ¿verdad? Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y si permanecen en mí, pueden dar fruto, y sin mí no pueden dar fruto. Y acuérdense de la confusión de ellos, en Oseas, con sus ídolos, que la confusión de Gomer con sus amantes. El capítulo 2, versículo 8, tú piensas que tus amantes te dieron tus bienes. Tú piensas que tus amantes te dieron tu vino y tu mosto, todo eso. ¿Verdad? Si quieres lo leemos, 2:8, lo tengo aquí anotado. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que le multiplique la plata y el oro, y le ofrecían a Baal. Pensaba que de ahí venían todas esas cosas, ¿verdad? Pero de mí viene tu fruto, de mí viene tu productividad. Y hasta que vuelvas a Jehová tu Dios, ¿verdad? No te vas a dar cuenta, ¿verdad? Porque la vida del que depende de sí, de las obras de sus manos, él dice, yo hago mi propia suerte. Yo produzco mis propios bienes. Todo viene porque yo trabajo bien, y yo soy inteligente, yo soy hábil, pero no es así. Sin mí, nada puedes hacer. Vamos a leerlo, Juan 15, 1 al 5. Si alguien quiere leer, ya que no les dejé leer antes. Juan 15, 1 al 5. A ver, Zaira, si puedes leernos, por favor. Ok, sí. Juan 5, 15. Juan 15. Juan 15, 1 al 5. Ok, yo lo busco. Juan 15, 1 al 5. Ya, un segundito. Entonces, 15, 1 al 5. Un segundito, ya va. Estoy buscándolo. Juan 15, 1 al 5, ok. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahí está, Sí, ahí está. Separados de mí, nada podéis hacer. nada podéis hacer, ¿verdad? Entonces, esa relación, esa es la invitación de volver a Jehová, tu Dios. Conéctate, reconéctate conmigo, ven a mí con esa actitud, reconociendo tu pecado, confesando tu pecado, para que yo pueda darte el amor y la sanidad y todas esas cosas que yo te quiero dar, ¿verdad? Para que de mí salga tu fruto, porque aparte de mí no puedo hacer nada. Porque aparte de mí, Oseas 14:1, estabas tropezando, te estabas cayendo. Y vamos ahora a terminar en Oseas, el último versículo del capítulo. Mira lo que dice, hablando de eso. Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto?
y prudente para que lo sepa. Y fíjate esas palabras. Habla de sabiduría, entendimiento, prudente también puede ser traducido discernimiento, ¿verdad? Y conocimiento, saber, entender. De hecho, la palabra hebrea para entender y lo que hay en la Reina Valera dice prudente es la misma palabra hebrea. Y así significa literalmente entendimiento o discernimiento. Entonces habla de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento y de conocimiento. Eso es todo, es el tema de todo Oseas. Lo que el pueblo no tiene es eso, no tiene sabiduría, no tiene entendimiento, no tiene conocimiento. Por eso va a ser destruido. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién la tiene ahora? ¿Quién la ha conseguido? ¿Quién se ha acercado a Dios para conseguir ya por fin este entendimiento, este conocimiento? Y aquí viene, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Y me encanta lo sencillo que es este último versículo para ayudarnos a entender que el propósito de la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento es dirigir nuestros pasos para caminar rectamente delante de Jehová. O sea, sin que lo tengamos en nuestras cabezas, en nuestros corazones, no vamos a poder caminar bien, no vamos a poder andar bien, no vamos a poder vivir rectamente delante de Él. Empieza en nuestro corazón, empieza con entendimiento, discernimiento y conocimiento. O sea, no vamos a accidentalmente empezar a hacer bien sin entendimiento. Tenemos que entender. Comienza en tu cabeza, comienza en tu corazón. Porque mira lo que dice al final, pero los rebeldes, los que rechazan todo esto, ¿qué hacen? Van a estar tropezando, van a estar cayendo. La Biblia de las Américas dice los transgresores tropiezan en ellos. En ellos son en los caminos del Señor. O sea, tratan de andar como Dios quiere y tropiezan, se caen. Y la palabra es repetida, la palabra para caer o tropezar en el 9 es la misma palabra del versículo 1. El versículo 1 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has tropezado, por tu pecado has caído. Pues, ¿quién es el que tropieza? ¿Quién es el que se cae? Es el rebelde, pero es el que no es sabio, conocido, entendido, que le falta discernimiento. O sea, lo que Dios observaba en su pueblo, capítulo 4, versículo 1 y 2, ¿verdad? Que sus caminos estaban mal, su comportamiento estaba mal, era porque no tenían conocimiento. ¿Verdad? Eso es la última parte del 4.1 y el 4.2. O sea, porque no tienen conocimiento, porque no conocen a Dios, porque no entienden las cosas, por eso es que sus vidas son una porquería, por eso es que sus vidas están llenas de pecado, por eso es que están tropezando y cayéndose por el pecado que han escogido seguir. Pero todo viene porque les falta, porque no tienen la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento y el conocimiento. Tenemos que priorizar esas cosas, ¿verdad? Y me llama la atención esa idea, ¿verdad? De que sin entender, sin conocer, sin que salga de nuestro corazón. En la Biblia tu corazón está aquí, ¿no? O sea, no, tu corazón está en tu cabeza, ¿verdad? Sin que salga de tu entendimiento. No vas a poder agradar a Dios. Me hace pensar en lo que dice Pablo en Romanos 6, ¿verdad? En el versículo 11 en adelante, cuando dice, asimismo vosotros, y usa esta palabra, dice, considérense. Cuando Pablo dice que hay que considerarnos, ¿cuál es el músculo que tú utilizas para considerar? O sea, no son tus pies, no son tus manos. Tú consideras
con tu mente, con tu corazón, ¿verdad? Entonces dice, comienza aquí. Tu vida agradable ante Dios comienza aquí. Entonces considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. No dejes entonces, versículo 12, que el pecado reine en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y como vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, ¿qué vas a hacer con tus pies, con tus ojos, con tus manos, con tus brazos? Vas a presentar todo eso a Dios como herramientas para hacer justicia, pero eso es para que camines rectamente delante de Él, pero comienza de la forma que tú consideras, de la forma que tú piensas. Y por eso es que Oseas termina diciendo, ok, aquí está el examen al final de la clase. ¿Quién entendió? Versículo 9. ¿Quién es sabio? ¿Quién entiende esto? ¿Quién es prudente? ¿Quién es el que sabe de lo que estoy hablando? Porque si lo entendiste, entonces vas a poder caminar rectamente delante de Dios. Y si no, te vas a tropezar. Vas a caer. Todo regresa a lo que Dios quiere hacer con nuestros corazones, nuestras cabecitas, ¿verdad? Él quiere darnos entendimiento y conocimiento. Y por eso tantas veces en Oseas, Él enfatiza la importancia y la pérdida de ellos, de su conocimiento, de su entendimiento. Ese es el libro, ese es el libro. Y les dejo con esa pregunta que hicimos, ¿verdad? Regresando al versículo 4, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que la ira de Dios se aparte de nosotros? Les voy a dejar con este versículo del Nuevo Testamento, en Efesios, capítulo 2. Versículo 3 al 5 más o menos, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿No? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, designados a sufrir ira, la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ahí está el amor voluntario, ¿verdad? El amor puro de Dios, por su amor con que Él nos amó, aún estando nuestros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y de ahí sigue, ¿verdad? Por gracia sois salvos, habla más de eso, pero Dios dice, mira, tú tienes un problema que estoy enojado contigo, ¿verdad? Y mi ira se tiene que apartar de ti para que tengas vida. ¿Cómo lo hace? Nos da vida juntamente con Cristo. Le costó la sangre de Jesús, pero a través de eso él logró apartar su ira de nosotros. Y qué bendición es que Él decidió hacer eso y ofrecernos a nosotros y la misma invitación que les ofrece en Oseas. Vuelve a mí, reconoce que yo soy tu Dios, vuelve a mí con estas palabras, con estas actitudes, para ofrecer los sacrificios de tus labios, de alabanza a mí, y andar bien delante de mí cuando entiendas lo que hay que hacer. ¿Ok? Bueno, ya nos pasamos del tiempo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar cada semana. Muchas gracias por su participación, por sus comentarios. Me animan muchísimo. Y les estamos avisando entonces cuando vamos a comenzar otra clase. Creo que va a ser, creo que sí vamos a estudiar Primera de Juan, pero va a ser ya quizás en agosto. ¿Ok? Hermanito Vicente, quería decirle algo antes que termináramos. Entre nosotros se encuentra mi sobrina
Natalie Contreras, ella es mi sobrina, se bautizó hace tiempo, duró un tiempo apartada, ahora regresa nuevamente y todo esto que estás hablando, pues me lleva a que la fe es por el oír, lo que nos hace sabios es oír la palabra y vivirla. Y ella me está diciendo, desde que me acerqué a Dios, nuevamente estoy viviendo con mucha paz, estoy viviendo en agradecimiento aún cuando no tengo, puedo llegar un día en que no tengo nada, porque está viviendo en Venezuela y es posible que estoy esperando trabajo y no lo tengo, sin embargo, hoy puedo decir gracias Señor por lo que no tengo y vivir desde el agradecimiento ha sido a través de estar oyendo la palabra, porque le he estado invitando a que escuche y me de verdad agradecida de Dios por eso, porque Él es el que pone en nosotros esa sabiduría a través de su palabra. Y no solamente oírla, sino también ponerla por obra. Muchísimas gracias por este estudio, fue maravilloso. No podía terminar mejor, de verdad, con este capítulo 14. Gracias a Dios. Y bueno, esperemos el próximo estudio. Ok. Vicente, yo quiero también darte las gracias, que Dios te bendiga por estos estudios tan buenos, nos enseñan bastante. Dios te bendiga. Gracias, Ana. Amén. Gracias a Dios. Que gracias a Dios. ¿Quién? A ver, Sergio, nos diriges en la oración de... creo que Tormenta Eugenia alzó la mano otra vez. Sí. Sí, hermano, yo quería agradecerle todo su estudio, su conocimiento y que nos ha entregado y desearle lo mejor del viaje, que sea muy feliz con su nieto o nieta, que lo disfrute, que lo pase súper bien y estamos esperando con ansias para el nuevo estudio. Gracias a Dios. Y oren por nosotros también y por el bebé. Amén. Ok, Sergio, por favor. Oremos, tatita. No. Santo Dios, muchas gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque pones a nuestro hermano Vicente, Señor, a predicarnos, a enseñarnos, Señor, tu palabra. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos siempre a que podamos practicar tu palabra, Señor. Que confiemos en todo momento, incluso en esos momentos que, como decía la hermana Ali, en esos momentos que la podamos estar pasando mal, pero sabemos que estamos tomados de tu mano. Señor, ayúdanos a siempre estar confiados de ti, Señor. Sabemos que tú nunca nos fallarás y siempre nos vas a perdonar. Te pedimos siempre perdón por las ofensas que te podemos causar con nuestras acciones o cualquier actitud que podamos tomar. Sabemos que puede ir en contra tuya. Te pedimos perdón desde siempre, Señor, y te pedimos y sabemos que nos vas a perdonar. Te agradecemos por eso. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que están en diferentes partes del mundo, Señor. Bendícelo grandemente, bendice a su familia, Señor. Bendice a nuestro hermano Vicente, llévalo con bien en el viaje que tiene programado, Señor. Ayúdalo, protégelo, protege a su familia y que todo el embarazo salga bien, Señor, y pueda crecer sano y fuerte ese bebé que viene en camino. Bendícelo grandemente a él, a su familia, Señor, a los hermanos que están conectados y quédate con nosotros siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Bendiciones a hermanito todos. Vicente. Buenas Un noches a bendecido todos. viaje, hermanito.